noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, a cargo de la doctora Miriam Hidalgo y el licenciado Osvaldo Guerrero. A continuación les vamos a presentar un tema de morfofunción, que es la faringe, esófago, deglución y estómago. Los integrantes son Daniela Mora y Mabel Morales. A continuación les vamos a hablar de la faringe. La faringe, cuando los alimentos se degluten, pasan por la boca a la faringe o garganta, un conducto en forma de embudo que se extiende desde las coanas hacia el esófago. La faringe está constituida por músculo esquelético y se encuentra revestida en sus paredes por una mucosa, donde va a estar comprendido por tres partes que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, que a continuación las vamos a hablar una a una. La nasofaringe. Esta interviene solo en la respiración y es la porción nasal de la faringe que yace detrás de la nariz y por encima del paladar blando. La orofaringe. La orofaringe y la laringofaringe tienen tanto funciones digestivas como respiratorias. Esta nace en la parte posterior de la boca desde el paladar blando hasta el hueso hioides e incluye el tercio posterior de la lengua. La laringofaringe. La laringofaringe es la porción más baja de la faringe y la región anatómica que comunica la garganta con el esófago, de modo que la laringofaringe desembocan dos tubos anatómicos, la laringe por detrás y el esófago por detrás y la laringe por delante. Ya. Aquí también podemos saber que los alimentos ingeridos pasan de la boca a la orofaringe y la laringofaringe. Las contracciones musculares de estos segmentos ayudan a propulsar hacia el esófago y por fin llegar hacia el estómago. Sus funciones son la deglución, que es el paso del alimento desde la boca hacia el esófago. La respiración, por respiración, que consta de inspiración o inhalación y expiración. El aire pasa por la faringe, con esta cavidad también se conecta con la boca, por lo tanto, también puede pasar aire a través de esta, aunque no es lo más recomendable, ya que no filtra ni calienta el aire y esto puede ocasionar un poco de dolor. La fonación. La fonación es un trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral, es el mayor resonador. La audición. La audición interviene por la trompa auditiva que se encuentra lateral y se une a través de la trompa de Eustaquio. Ahora les voy a hablar sobre el esófago. Las generalidades. Este se extiende desde la faringe hacia el estómago. Este va a tener su propio peristaltismo, que es una serie de contracciones musculares que va a ayudar a que los alimentos sean propulsados hacia el estómago. Ya. Habitualmente es una cavidad virtual porque se mantiene unido, pero se abre cuando pasa el bolo alimenticio. Aquí también podemos encontrar el hiato esofágico. Pasa a través del diafragma por un orificio denominado hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago. Las medidas que podemos encontrar del esófago son en un recién nacido 10 centímetros, en un niño de 2 años 16 centímetros, en un adulto de 25 a 30 centímetros y en la mujer podemos notar que es un poco más corto en un centímetro o 2 centímetros. La histología. Aquí vamos a encontrar a la mucosa del esófago, que consiste en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. El epitelio pavimentoso estratificado de los labios, la boca, lengua, bucofaringe, la laringofaringe y el esófago son muy importantes, ya que brindan una considerable protección contra la abrasión. La abrasión se refiere a una lastimadura del epitelio o de las mucosas a causa de un traumatismo o de una quemadura. Aquí también podemos encontrar que las partículas de los alimentos que se mastican y se mezclan con secreciones y se van a deglutir.
Aquí también vamos a encontrar la submucosa, que contiene tejido conectivo areolar, vasos sanguíneos y glándulas mucosas. Nos vamos a centrar en la túnica muscular, ya que forma parte de la submucosa, que también es conocida como capa circular. Aquí vamos a encontrar tres músculos que se van a diferenciar en tres porciones, que son el músculo esquelético en el tercio superior, el músculo esquelético liso en el tercio intermedio y el músculo liso en el tercio inferior. En cada extremo del esófago se forman dos esfínteres, el esfínter esofágico superior, que está formado por músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior por músculo liso. El esfínter esofágico superior regula la progresión del alimento desde la faringe hacia el esófago, y el esfínter esofágico inferior hace lo mismo desde el esófago hacia el estómago. Aquí también vamos a encontrar la capa más superficial del esófago, que se conoce como adventicia en lugar de serosa, como en el estómago y los intestinos, porque el tejido conectivo areolar de esta capa no está cubierto por mesotelio y se mezcla con el tejido conectivo de las estructuras del mediastino, a través de las cuales pasa la adventicia, que también va a servir como unión a las diferentes estructuras que rodean al esófago. La función del esófago es secretar moco y transportar los alimentos hacia el estómago. Este también no va a producir enzimas digestivas y no va a cumplir funciones de absorción. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la deglución. Los alimentos se movilizan desde la cavidad bucal hacia el estómago mediante el acto de tragar o deglutir. La deglución es facilitada por la secreción de moco y saliva. En esta deglución participan algunas estructuras como la boca, la faringe, el esófago. Además contamos de tres fases, una fase voluntaria, fase faríngea y fase esofágica. Tanto la fase faríngea como la fase esofágica son fases involuntarias. La fase voluntaria va a hacer que el bolo se transcurra de la cavidad bucal hacia lo que es la bucofaringe. La fase faríngea va a hacer que el bolo va a pasar por la laringe hacia el esófago, y la fase esofágica va a hacer que el bolo transcurra de la fase, del esófago hacia el estómago. Vamos a empezar con lo que es la fase voluntaria. La deglución comienza cuando el bolo es forzado hacia la parte posterior de la cavidad bucal y la bucofaringe mediante el movimiento de la lengua hacia arriba y hacia atrás contra el paladar. Estas acciones constituyen lo que es la fase voluntaria, como vemos el primer dibujo. El segundo va a ser lo que es la fase faringe, en lo que el bolo estimula receptores de la bucofaringe que envían impulsos al centro de la deglución del bulbo raquídeo y de la protuberancia inferior. Los impulsos que van a regresar hacen que el paladar blando y la óvula se muevan hacia arriba para cerrar la nasofaringe e impedir la entrada de los alimentos y el líquido en la cavidad nasal. Además, la epiglotis cierra la comunicación con la laringe, lo que evita que el bolo ingrese a las vías respiratorias. Ese va a constituir lo que es la fase faringe. Ahora vamos a lo que es la fase esofágica. Bueno, aquí el bolo ya se desplaza a lo largo de la bucofaringe y la laringofaringe, y una vez que el esfínter esofágico superior se relaja, pasa el bolo hacia el esófago. Entonces, la fase esofágica va a comenzar cuando el bolo entra en el esófago. Durante esta fase, la peristalsis, la progresión de contracciones y relajaciones coordinadas de las capas circular y longitudinal de la muscular, impulsa el bolo hacia adelante. Como vemos en el primer gráfico, las fibras circulares se van a contraer para realizar con el fin de que el bolo transcurra hacia adelante. Y en la parte inferior vamos a tener lo que son las fibras longitudinales,
que estas igual en una pequeña sección se van a contraer, pero estas se van a extender hacia afuera, con el mismo fin de ayudar a que el bolo siga hacia el estómago. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es el estómago. El estómago en sí es un estrechamiento del tubo digestivo con forma de cota localizado por debajo del diafragma en el epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Ya, las funciones del estómago, las más básicas, pues son 4. La mezcla, la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo. Es un reservorio de alimentos antes de su paso hacia el intestino delgado mediante el duodeno, que como sabemos el duodeno es la primera parte del intestino delgado. El factor intrínseco va a colaborar en la absorción de la vitamina B12 y la lipasa gástrica colabora en la digestión de los triglicéridos. Y como cuarta función va a segregar la gastrina hacia la circulación sanguínea. Ya. En anatomía del estómago vamos a decir que el estómago consta de 4 regiones: el cardias, el fundus, el cuerpo, el canal pilórico. Ya. El cardias va a ser el orificio superior del estómago. El fundus va a estar por encima del cardias a la parte izquierda. El cuerpo va a ser la porción central del estómago y el canal pilórico va a estar en 3 porciones. Bueno, en el antro pilórico, que va a estar más en contacto con lo que es el cuerpo del estómago, el canal pilórico y el píloro. Recordemos que el píloro se va a unir con el duodeno mediante el esfínter pilórico. Ya, en la imagen podemos observar el fundus, el cardias, el cuerpo, el píloro. Además, vamos a contar que una curvatura cóncava va a ser la curvatura menor, la que vemos aquí en este punto. Y la curvatura convexa va a ser la curvatura mayor. Aquí también tenemos otra imagen que igual nos explica las partes. Aquí además vamos a tener lo que son los pliegues de la mucosa que van a ayudar a la peristalsis y también a la absorción. Ya. Les voy a hablar ahora de lo que es la histología del estómago. Como sabemos, el tubo digestivo va a estar compuesto siempre por las 4 capas principales: mucosa, submucosa, muscularis y serosa. La mucosa va a contener células de mucosa superficiales. La submucosa va a constar de un tejido conectivo areolar. La muscularis va a contener 3 capas de músculo liso, que son las capa longitudinal externa, capa circular media, capa oblicua externa. Esas son las 3 capas, y la serosa va a estar formada por lo que es el epitelio pavimentoso simple y por tejido areolar. Ya. Vamos a hablar acerca de lo que es la mucosa. No diremos que es la capa más importante, sino que esta capa consta de algunas estructuras más o de algunos elementos más. Bueno, decimos que la mucosa va a contener lo que es una lámina propia, muscularis y mucosa, es decir, un músculo liso. La mucosa va a contener lo que son células mucosas superficiales. Estas se van a extender hacia dentro de la lámina propia y aquí van a formar unas glándulas gástricas. Estas van a estar limitadas por criptas gástricas. Estas son como jaulas. Las células gástricas van a formar tres células, que son las células mucosas del cuello, las células principales y las células parietales. Las células mucosas del cuello y las células mucosas superficiales, estas en conjunto van a secretar lo que es el moco. Las principales van a secretar lo que es pepsinógeno y lipasa gástrica, y las parietales van a producir el factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Ya en esta imagen vemos que está la fosita gástrica. Esta es una cripta gástrica. Vamos a ver lo que están las glándulas gástricas. Estas van a secretar las 3 células ya mencionadas, las mucosas, las parietales y las principales. Y algo más importante que añadir a esto es que también vamos a contar con las células G, que van a secretar la hormona gastrina. Recordemos que una de las funciones del estómago era la secreción de gastrina hacia el torrente sanguíneo. Entonces aquí encontramos lo que son las células G. Ya.
En esta imagen podemos constar, se puede observar las cuatro capas del estómago, la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Además, observamos las tres capas de la muscular, como son la capa muscular oblicua, la muscular circular, la muscular longitudinal. Y también observamos, como ya vimos en la anterior imagen, las criptas gástricas, las células que formaron las glándulas gástricas y las células G. Y también podemos decir que la capa submucosa está más vascularizada. En fin. Ahora vamos a hablar de la digestión mecánica y química del estómago. Aquí nos vamos a dar cuenta que algunos minutos después de que los alimentos entran en el estómago, se producen cada 15 o 20 segundos movimientos peristálticos suaves que van a ser llamadas ondas de mezcla. Estas ondas mezclarán los alimentos, los cuales van a mezclarse con las secreciones de las glándulas gástricas y los van a reducir a un líquido llamado quimo. Algunas ondas de mezcla se observan en el fundus, que tiene funciones de depósito, mientras que continúa la digestión. Algunas ondas más vigorosas comienzan en el cuerpo del estómago y se intensifican a medida de que llegan al píloro. El esfínter pilórico normalmente se mantiene casi cerrado, aunque no del todo. Cuando los alimentos llegan al píloro, cada onda expulsa periódicamente 3 ml de quimo hacia el duodeno a través del esfínter pilórico, fenómeno conocido como vaciamiento gástrico. La mayor parte del quimo vuelve hacia el cuerpo del estómago, donde las ondas de mezcla continúan. Estas ondas siguientes impulsan el quimo otra vez hacia adelante y un poco hacia el duodeno. Estos movimientos hacia adelante y hacia atrás del contenido gástrico son los responsables de la mezcla en el estómago. Los alimentos que pueden permanecer en el fundus alrededor de 1 hora sin mezclarse con el jugo gástrico. Durante este tiempo, la digestión por la amilasa salival continúa. Sin embargo, un poco después, el quimo se mezcla con el jugo gástrico ácido que inactiva la amilasa salival y se activa la liposa lingual, que comienza a digerir los triglicéridos y los transforma en ácidos grasos y diglicéridos. Ahora vamos a hablar de la bomba de protones. Si bien las células parietales secretan por separado iones de hidrógeno e iones de cloruro en la luz del estómago, el efecto conjunto es la secreción de ácido clorhídrico. La bomba de protones motorizada por hidrógeno potasio ATPasa transporta activamente hidrógeno hacia la luz y capta iones de potasio hacia la célula, al mismo tiempo que el cloro y el potasio se difunden hacia la luz de los canales de cloro y potasio de la membrana apical. La enzima anhidrasa carbónica, especialmente abundante en las células parietales, van a catalizar la formación del ácido clorhídrico a partir del oxígeno y el dióxido de carbono, como el ácido carbónico aquí va a disociarse, eso quiere decir que se va a separar, constituyendo como una fuente importante del hidrógeno para las bombas de protones, aunque también genera iones de bicarbonato que se van a acumular en el citosol y salen de la célula parietal intercambiando con el cloro a través del antiportador de la membrana vasolateral. Estos se van a difundir hacia los capilares sanguíneos más cercanos. Esta marea alcalina de iones de bicarbonato que ingresan en el torrente sanguíneo después de una comida pueden ser lo suficientemente importantes como para aumentar levemente el pH sanguíneo y alcalinizar la orina. Ahora vamos a hablar de la secreción del ácido clorhídrico. Por parte de las células parietales puede ser estimulada de diversas maneras, por la liberación de la acetilcolina, que va a ser secretada por las neuronas parasimpáticas, la secreción de la gastrina por las células G y la histamina, que es una sustancia
paracrina liberada por los mastocitos en la proximidad de la lámina propia. La acetilcolina y la gastrina actúan estimulando las células parietales para que secreten más ácido clorhídrico en presencia de la histamina. En otras palabras, la histamina actúa potencialmente para que los efectos de la acetilcolina y la gastrina se intensifiquen. Los receptores de estas tres sustancias, de la acetilcolina, gastrina e histamina, van a estar presentes en las sustancias de la membrana plasmática de las células parietales. Los receptores de la histamina de las células parietales se llaman receptores H2. Estos median una respuesta diferente a los receptores H1 que intervienen en la respuesta alérgica. Muchas gracias por su atención.